Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a esta Vía Pública. Escuchemos. Una maravilla para nosotros movilizarnos en el metro. Yo viajo a 10 de julio. Tenía que tomar 3 locomociones, ahora voy a tomar 2. Emocionado, pero es que devuelve la dignidad a las personas de Santiago. El poder trasladarse de la periferia al centro es una gran avance para todos. Eso lo dicen los usuarios, pero es un lujo lo que hoy se inauguró en Santiago. Muchas fueron las postales que nos dejó esta jornada muy esperada, donde se inauguró la línea 3 de metro. Primero, y lo más importante, la emoción, la alegría de los vecinos de las comunas que se verán beneficiadas con este nuevo tramo. Conectará Quilicura con La Reina en apenas 30 minutos, un pelito más quizás. Una felicidad que se vio reflejada en las esperas de algunos usuarios para poder subirse al tramo Café del Mapa de Metro, de 30 kilómetros, 18 estaciones, que sumará 245.000 personas por día y que les ahorrará en tiempo de viaje en un 70%, un ahorro que representará, según el presidente Piñera, 10 días al año. Otra de las imágenes comentadas fue la expresión justamente del presidente de Metro, Luis de Grange, cuando el mandatario comentó que la red seguiría creciendo con las líneas 7, 8, 9, se entusiasmó, y 10. Usted va a ver la cara. Por ahora, los próximos proyectos de Metro consideran las líneas 7, 8 y 9, además de las extensiones abajo de Mena y el centro de Quilicura. Aunque no está en los planos de Metro, la línea 10 sí fue parte de la campaña presidencial del entonces candidato Piñera, en donde anunció un ambicioso plan de transporte que contemplaba 4 nuevas líneas de metro. El tramo de la 10 sería entre Macul y Puente Alto, pasando por Avenida La Florida, pero este trayecto se incorporó a la anunciada línea 8, que comenzará en Los Leones, en Providencia, y terminará en la zona sur-oriente de Santiago. Pero bueno, antes de seguir pensando en el futuro, disfrutemos del presente que nos trae esta nueva extensión de la red, que se suma ya a los 149 kilómetros aproximadamente. Conversaremos de esta gran noticia, de este gran día, junto a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. Y decenas de protestas callejeras se realizaron en Caracas anoche y en la madrugada de este martes contra el gobierno de Maduro, luego de que ayer fueron detenidos 27 militares por su intento de rebelión. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, respaldó a los militares y convocó a una protesta masiva en contra del gobierno para mañana miércoles. Conversaremos con el representante de la ONG Operación Libertad Internacional y expreso político Loren Salé. Vamos a la pantalla y ahí está la pregunta del día, a la cual los invitamos a ustedes a participar. ¿Cuáles son los tramos de las futuras líneas 7 y 8 del metro que esperas con más ansias? ¿Renca-Vitacura? ¿Los Leones Puente Alto? Ahí está la pregunta. Depende de donde cada uno de ustedes viva, naturalmente, y cuál use más. Allí será la respuesta. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. La inauguración de la línea 3. Parecemos cabros chicos con un juguete nuevo, porque hemos hablado, le hemos sacado fotos, cuña a los que lo usan, cálculos del tiempo. Estamos realmente felices porque no es obvio tener una línea del metro o una red de metro como la que tiene Santiago. No todas las capitales lo tienen, no todas las capitales en Latinoamérica lo tienen, no todas crecen a la velocidad que crece la de Chile, no todos los países tienen la posibilidad de tener gobiernos de distintos signos políticos que le den continuidad de Estado a una política como esta, una política social como esta. Muchas veces las peleas entre los políticos paran una obra que empezó la anterior y así se la llevan. Es decir, hay muchas cuentas alegres que sacar en el día de hoy con la inauguración de la línea 3. Y está con nosotros quien le ha tocado encabezar justamente las celebraciones, porque encabeza el ministerio, Gloria Hutt, ministra de Transporte y Telecomunicaciones. Gracias por estar aquí, Gloria. Muchas gracias por invitarme. A ver, ¿por dónde partir esta red que se transforma en una de las más largas, si no la más larga de Latinoamérica, pero que promete seguir creciendo? Así ¿Por es. qué? ¿Cuál es la explicación? Si alguien dice, vale 100 millones de dólares un kilómetro, ¿no habrá otras prioridades? Voy a hacer la pregunta un poco del abogado del diablo. ¿No habrá otras prioridades? Siempre hay prioridades, pero una de las prioridades es tener una buena vida en las ciudades. Y todo anticipa
que la mayor parte de la población se va a concentrar en ciudades, no solo en Chile, en todo el mundo se empieza a decaer la ruralidad y aumenta la concentración, la densidad urbana. Eso significa que el suelo urbano empieza a ser más escaso y las casas empiezan a ser también más pequeñas. Uno no tiene patio y la calle empieza a ser el patio y uno vive muy puertas afuera. Para reservar ese espacio para las personas, para esa vida puertas afuera, tenemos que compactar los viajes. ¿En qué? En modos de transporte de mucha capacidad como es el metro. Entonces hay toda una lógica que acompaña el desarrollo de las ciudades y la posibilidad de vivir bien en las ciudades. Estas soluciones de transporte ya no son solamente cómo transporto a la gente de un punto a otro. Es cómo lo transporto bien y cómo contribuyo a que la vida sea mejor. Y ese es el gran desafío, porque la parte tecnológica de movilizar personas está bastante resuelta, pero hacerlo, además construyendo ciudad, es el desafío más importante. Esto se divide, como todas las obras, en costos de inversión y en costos de operación. Sí. El costo de me gustaría que me explicara un poquitito ambas cosas, si están financiadas, cómo se financian, porque una vez vemos esta maravilla, pero a veces uno puede tentarse a comprarse un auto caro y después no tiene cómo pagar el permiso de circulación, o cómo echarle benzina, o quedo endeudado y me quedó grande el auto. ¿Nos queda grande este metro tan increíblemente? No, esto se planifica antes. Y cuando uno, y a mí me tocó ser testigo directo de la reunión en que Rafael Berguán, que era el presidente de Metro, y Roberto Bianchi le presentaron al presidente Piñera, le hicieron toda la presentación de los beneficios de la línea 3 y 6. Usted era subsecretaria de Transporte. Subsecretaria de Transporte. 2011, si no me equivoco. Sí, en 2011 y estaba con Pedro Pablo Errázuriz en esa reunión. Y Rafael y Roberto hicieron nunca me voy a olvidar porque fue una performance. Fue una cosa muy histriónica. Perdón el detalle, sí. Hace 8 años surgió la primera reunión. Ahí se tomó la decisión. Eso tardan. Venían los trazados ya de... Pero en echar el partido de 90 minutos... Exacto, el trazado era muy antiguo. Desde el año 85 estaba previsto y después con el terremoto se postergó. Y en ese momento el presidente... Performance? A ver, cuénteme. Porque era con tanta pasión la presentación y caminaban y le mostraban al presidente, esto es lo mejor que podemos hacer, es la mejor tecnología del mundo, con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Juntas, la 3 y la 6. La 3 y la 6. Gemelas. Exactamente. Y en ese momento uno ya tiene estimaciones de lo que va a costar y de cómo se va a financiar. O sea, no es que uno lo construya y solamente invierte y después ve cómo opera, no. Todo eso ya estaba previsto desde antes y no nos olvidemos que Metro es parte del sistema de transporte público metropolitano. ¿Cómo se financia la inversión? ¿Cuánto fue la inversión de esta línea? Más o menos 1.800 millones de dólares por ahí. Que es una porrada de plata. Mucho, sí. ¿Cómo se financia esta inversión en infraestructura? En 30% aproximadamente lo financia la tarifa y el resto lo financia, se financia con deuda, en parte con subsidios. Así que eso es la forma en que se... ¿Y la operación? La operación es sustentable. En general la operación se alcanza a financiar con la recaudación, a pesar de que también recibe el subsidio del transporte público. La misma ley de subsidios hace un aporte. ¿Pero es un resultado operacional azul o esto es un hoyo que es una producción de déficit? No, porque aumenta también la recaudación. Entonces, en la operación, en realidad un metro exitoso logra cubrir la operación, pero todavía tiene un aporte importante de subsidio que le cubre parte de la inversión. Y es una preocupación que tenemos para el futuro, porque según la remuneración que Metro recibe actualmente, cada vez que abre una nueva línea, la tarifa técnica, que es lo que se le paga a Metro, sube, pero sube para todas las transacciones de todas las líneas. Perfecto. Entonces, si nosotros seguimos expandiendo la red, empieza a haber un peso sobre las finanzas del sistema, que conocidas en los titulares como finanzas de Transantiago, pero que incluyen a Metro, que es muy grande. Entonces, yo creo que es un buen momento para revisar si la estrategia de financiamiento es sostenible en el largo plazo, sobre todo con 3 líneas nuevas que le van a significar al sistema 3 subidas de tarifa técnica. Las 7, 8 y 9. Exactamente. ¿Y qué dicen los estudios preliminares? ¿Va a ser sustentable?
Yo estoy preocupada y creo que tenemos que revisar la forma en que estamos proyectando, sobre todo el financiamiento. Metro tiene una estructura que le permite tomar deuda y en general es una de las gracias de esta política pública que trasciende gobiernos. Se termina de pagar parte del financiamiento de una de las líneas y eso deja espacio para seguir financiando la siguiente. Hay toda una dinámica que ya está bastante bien estructurada. La preocupación que nosotros tenemos es hacia el futuro. Con esa misma lógica es la cuenta que nosotros sustentamos la propuesta del Plan de Transporte Tercer Milenio durante la campaña del presidente. Y eso es lo que nos financiaba las líneas que propusimos. ¿Qué es eso que desaparece el Transantiago? Como marketing suena bien porque el Transantiago es un mal nombre, es una mala idea. Tenemos toda una percepción de que es algo fallido, que no ha llegado nunca a su óptimo. Pero ¿qué es eso en la realidad, que se termina el Transantiago? Tiene dos partes. Una parte que yo llamo de muerte natural, porque están terminando los contratos originales. En octubre del 2018 terminó el contrato de Alsacia y en el 28 de febrero, ahora prontito, terminamos la transferencia del último servicio de Alsacia a otros operadores. Y con eso desaparece Alsacia. En la misma forma van a ir diluyéndose los otros contratos mientras avanzamos en la licitación para reasignar los recorridos. Y en ese plazo tenemos que hacer varios calces. Termina también la vida útil de los buses. Entonces, esos dos componentes es lo que yo llamo de muerte natural. Pero hay otro, que es una muerte gestionada, que es el cambio de... hay un cambio bien estructural, que es pasar lo que nosotros llamamos de neumáticos a rieles. Es darle prioridad a las soluciones de transporte masivas de alta capacidad sustentadas en rieles. Trenes de cercanía, líneas de metro, algunos tranvías. Pero sabemos lo que tarda eso. Sí, pero es que es inevitable avanzar y por eso es que tenemos que tener el mapa completo. Ese es un cambio importante. Y el otro es que el modelo de Transantiago, el modelo de negocio para los buses, cambia totalmente en la nueva licitación. Se separan. ¿Cuál es el fundamento? El cambio de fondo es que cuando uno mira la estructura actual, puedes tener un operador con 1.000 buses, 3.000 conductores y terminales. Ese operador se hace intocable. Puede dar pésimo servicio y difícilmente le puedes pasar multas. No lo puedes reemplazar. No hay cómo, no tendría yo de dónde echar mano para reemplazar todo eso. Entonces, lo que hacemos en la nueva licitación es separar la operación de los activos. Los activos son los buses y los terminales. Los buses pasan a un modelo que es un leasing de un privado, es un leasing de provisión de flota. Los terminales los provee el Estado. Algunos están en arriendo y ya los tenemos listos, otros están expropiados. ¿El diseño de las rutas también el Estado? El diseño lo entrega el Estado, pero se va perfeccionando. Y el operador solo opera y mantiene los buses y certifican la mantención. Y pone la mano de obra también, ¿no? Sí. Ese operador solo tiene que, poner la mano de obra, tiene que hacer que los buses funcionen y tiene que, y son unidades más pequeñas y contratos más cortos, no de 10 años, si son de 5 años. Resulta pésimo, es más fácil lo cambio sacarlo rápidamente. Y no depende una mochila enorme que es el dueño de todos los buses, es decir... Y se genera una industria despostamos un poquito el animal. Exacto, y además como no necesita la espalda financiera para cubrir la provisión de flota, que son contratos de 14 años, el operador tiene contrato de 5 años, solo de operación mucho más liviano, entonces tengo mucho más posibilidades de otros operadores para reemplazar si no cumplen. Y los contratos de 5 años, extensibles a 100, a 10, solo si cumplen los niveles de calidad que se le exigen. Entonces, un cambio bien de fondo. ¿Cuál es el alegato fundamental? Me imagino que ustedes lo llevan aquí al dedillo del usuario del Transantiago. ¿Cuál es lo más sentido hoy día? Si en un momento fue la espera, esas colas enormes que se veían. Otra que los recorridos no estaban bien diseñados, que aparentemente los diseñaron en un computador con mucha teoría pero poca práctica. Otro, ahora que los buses no son tan buenos porque están viejos. En fin, ¿cuál siente usted que es la deuda fundamental de hoy del servicio de transporte público de superficie? La principal que consistentemente aparece es la regularidad, porque eso hace que uno tenga un tiempo variable
Y cuando el tiempo es variable, uno tiene que ponerse en el caso peor. No puede calcular Entonces, viajes. claro, pues, si el bus va a pasar entre 10 y 20 minutos, uno tiene que reservar 20 minutos. Y usted me puede decir, Esa es una de las molestias. que el sueño, vamos, sí. el sueño ese que nos contaban de que había países tan modernos que uno podía salir y le decía a las 43 va a pasar el bus, entonces son las 38, alcanzo a ponerme una chaqueta, salir, llego caminando, llego a las 42 y medio, me asomo y viene el bus. Eso en Alemania. ¿Eso va a poder pasar en Chile o no todavía? Va a poder pasar dentro de ciertos rangos. Yo viví en Alemania, así que Eso pasa eso. Increíble. Además, uno se programa con los amigos y te va subiendo al bus porque sabes que ese bus pasa a ciertas horas. Entonces, es así de programable. En el caso nuestro, yo creo que podemos despejar bastante de los ripios que el sistema tiene. Por ejemplo, nosotros podemos tener corredores exclusivos para los buses. Esos corredores que se construyen como el corredor Vicuña Maquena, como el corredor Grecia, Independencia o Grecia. Eso permite calcular. Es el óptimo porque uno tiene el espacio reservado y puedes anticipar cuánto se va a demorar el bus y puedes darle itinerario. Pero tienen un inconveniente importante. Nos cuestan 10.000 millones de pesos por kilómetro y se demoran entre 5 y 6 años en estar listos. En ese periodo podemos perder mucha gente que se va del transporte público a los automóviles. Entonces tenemos que hacer algo en el intertanto y eso es el uso de cámaras, pistas dedicadas controladas por cámaras. ¿Eso está funcionando que no bien? son muy populares. Sí está funcionando en varias partes. No sé, está funcionando, sí, pero ha funcionado bien, ha dado los resultados. Ha funcionado muy bien. ustedes esperaban, Las reducciones de tiempo son del orden de 25%. Y ha aumentado el respeto del ciudadano Muchísimo, por esas pistas. muchísimo. A Bueno, costo de... con una cantidad enorme de partes el primer mes, Ya. pero después la pista realmente funciona bien. Entonces, combinando eso, uno puede tener una cierta confiabilidad. No nos olvidemos que los mejores operadores actuales tienen índice de regularidad de 98%. De manera que uno, usando tecnologías como Movit, por ejemplo, uno puede saber, y yo soy usuaria frecuente y siempre uso Movit, y coincide exactamente el tiempo que a uno le dice qué es lo que va a esperar. Ministra, esta mañana escuché a Mauricio Bustamante que la estaba entrevistando justamente aquí en la hora pic, que usted estaba aquí abriendo, que se estaba a 1000 por hora, que mencionó algo, no tan al pasar, pero me gustaría que lo volviera a explicar, porque nos están viendo mucho en regiones, naturalmente, este canal. Sí. Y la ley espejo también quedó como una idea del pasado. La ley espejo, que si hay 1.000 pesos para el metro, para el Transantiago, hay 1.000 pesos para las regiones. Pero usted dijo que se está gastando en otra cosa. Yo quedé muy preocupado, dije, en la noche le voy a preguntar, ¿de qué se trata esto? Tenemos la ley espejo, pero la burlamos. ¿En qué se está gastando la plata de la ley espejo para transporte en las regiones que no son la metropolitana? Tenemos la ley espejo, yo creo que tiene un par de cosas mejorables que nosotros, sobre las cuales vamos a presentar algunas modificaciones. Una de ellas, los montos son equivalentes, Sí, y la cantidad espejo. que se destina al transporte en regiones es muy grande. Es del orden de 800 millones de dólares. Se gastaron 1.800 millones de dólares. Uno debería ahora. andar en naves espaciales y vas a las regiones y no ves las que ves. sean las naves espaciales. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque gran parte de eso, la ley dice que se va a gastar en transporte público u otros destinos. Y en esos otros destinos la plata se va a otras cosas. Entonces, por ejemplo, y que son muy legítimos, pero por ejemplo, el segundo acceso a Iquique, Sí. una construcción bien monumental, Sí, la vi, realmente la vi. necesaria, sin duda, para la ciudad, se financió completamente con los fondos espejo de Transantiago. Entonces, Bueno que lo sepamos. exacto. Entonces, cuando dicen cuándo le toca a regiones le toca todos los días. Tenemos 2.000 contratos de conectividad. Toda la conectividad marítima en el sur se financia con los recursos de Transantiago, los espejos más ¿Y no otros sería- que nosotros mandamos. Perdón, y ahí es donde queremos hacer un cambio importante, Eso lo escuché. ¿De qué se trata? que es asegurarnos que se focaliza en transporte público. Ya. Y otra cosa es que yo me di cuenta cuando fui a Estados Unidos que ellos están con un foco muy fuerte en transporte público por las mismas razones que explicaba al comienzo. Y los fondos federales, que son los fondos centrales, se destinan solo a inversiones, a buses, a terminales, estaciones de intercambio modal, corredores, tecnología. Y los fondos locales, que son los equivalentes a los regionales, se destinan a rebajas de tarifa y a operación. Nosotros lo hacemos justo al revés, peor todavía, porque
porque lo que debería ir a inversiones tampoco va a esas inversiones. Entonces, los activos se deterioran y por eso tenemos estos buses antiguos en regiones y no tenemos una infraestructura, difícilmente paraderos, no hay estaciones de intercambio modal, no hay tecnología. El cambio entonces lo que yo quiero es cambiar a que la inversión la gestionemos centralmente para darle el mismo estándar de calidad a las regiones y que haya un trabajo coordinado con las regiones para la entrega de subsidios directos que van a los operadores para rebajas de tarifa. Y todo este mapa de complejidades es un puzzle entretenido. No, es un puzzle que no sé cómo duerme usted, ministra, la verdad. Duermo regio. Este puzzle lo compone un actor que es re importante en lo cuantitativo que son los autos. Y escuché el otro día, tuvimos aquí una persona que hablaba sobre un proyecto que hace la Universidad Católica, la Escuela de Economía, sobre una restricción al 50%, y que usted puede comprar un derecho y que todos los fondos iban al transporte público, es decir, un cambio requete contra monumental, porque los autos nos están ahogando. Volviendo a la misma visión de la ciudad donde tenemos que reservar espacio para las personas, es indispensable, y aquí hay como una escala de prioridades. La escala principal, transporte público masivo. Segundo nivel es transporte público en buses, por ejemplo, que es semimasivo porque no son de la misma capacidad que metro, por ejemplo. Van alimentando. Después, los modos compartidos. Todas forman la forma, un taxi es un modo compartido, es un mismo auto que da vueltas pero mueve a distintas personas. Y al final queda el automóvil particular. Entre medio están también los peatones y ciclistas, pero el automóvil particular va perdiendo prioridad. No es porque no queramos que la tenga, si no tenemos problema en que las personas se compren los automóviles. El problema es cuando lo usan en áreas congestionadas y en horas congestionadas. ¿Qué es lo que viene? A ver, perdimos la prioridad. Yo soy automovilista y me encantaría no serlo tanto, pero ¿qué vamos a...? ¿Cómo nos va a apretar para que nos cambiemos? A ver. Posiblemente aplicando algún tipo de tarificación. El mecanismo de precios ha probado a ser el más eficaz para eso. Y lo interesante del estudio de la Universidad Católica es que por primera vez veo que en una misma medida como la que ellos proponen se combina un control de congestión y de contaminación, que todavía yo creo que necesita un poquito más de análisis, pero tienen un planteamiento que es interesante. ¿Cuándo podremos esperar que nos empiecen a cobrar, por ejemplo, como entiendo que es Londres o otras grandes ciudades, por entrar a más que al microcentro, entrar a una zona metropolitana? ¿Cuándo usted cree que deberíamos empezar ya? Es difícil, porque lo que ha pasado en el mundo es que esa medida ha sido difícil políticamente. Y hay países que han hecho, por ejemplo, un periodo de prueba y después hacen un referéndum y decide la población si quiere que se mantenga o no. Y en algunos países se ha mantenido, en otros no. Y Escocia, por ejemplo, hicieron una gran inversión y después no funcionó. A pesar de que estaba el ejemplo y el éxito de Londres, que toda la recaudación se va al transporte público. En Oslo fue bastante exitoso. Hay varios casos, pero uno podría también tener tipos de restricciones distintas, que no es necesariamente esta restricción por anillo. Uno podría tener, por ejemplo, suprimir estacionamiento. Claro, que las normas de construcción sean con máximo de estacionamiento, no con mínimo. Exactamente. Por ejemplo, cosas como esa. Eso ya está funcionando. La carestía de los estacionamientos está haciendo su colaboración. Yo creo que esa sí, porque eso lo que ha significado es que los estacionamientos pagados están carísimos. Y entonces uno de verdad que evalúa si le conviene ir al centro en auto o tomar transporte público. O en taxi o en sistema de movilización que no se pueden nombrar porque son ilegales. ¿Cuándo vamos a tener leyes? Todavía no son formales, pero va bien encaminado. Salió de la comisión. Los Uber, en fin. Salió el proyecto de la Comisión de Obras Públicas y Transporte de la Cámara, aprobado por unanimidad, nos fue muy, muy bien. Así que ahora pasa a sala. El diputado Félix González quedó como informante en la sala. Pasa a Hacienda primero, después a sala y después sigue su trámite. ¿Cuándo podría haber una ley de estos autos con tecnología? Bueno, funcionó bastante rápido esta pasada, porque el proyecto estuvo más de 2 años en tramitación, porque yo creo que era muy complejo y por eso nosotros lo reemplazamos por uno distinto, que es más simple. Era muy complejo, trataba de abordar demasiados temas, entonces llegaron después de 2 años al artículo 4.
Este otro tiene 16 artículos y lo despachamos bastante más rápido. Entonces, yo creo que dado 2019, que ¿vamos a había tener ley? bastante acuerdo, espero yo que sí. Ya. Sí. Bueno, tocamos a la rápida muchos temas, regiones, Santiago, los distintos tipos de No, movilización. faltan muchas cosas, pero- faltan puertos, aeropuertos, falta Oh, ferrocarriles. El aeropuerto es un temazo. ¿Ferrocarril Es un tema. Santiago, Valparaíso o Viña? ¿Lo tienen en carpeta? Están o- en estudio. ¿En qué cajón lo tiene? ¿Muy abajo o Es no? que yo no puedo tener muchos cajones porque el jefe me llama por distintos temas, entonces los tengo todos ahí. No sé cómo duerme con ese jefe, debe ser bastante inquieto. Pero se le ocurren líneas de metro, imagínense. Que les vaya muy bien, ministra. Muchas gracias. Muy buenas noches, gracias. ¿Cuáles son los tramos de las futuras líneas 7 y 8 del metro que esperas con más ansias? Hasta ahora, Renca-Vitacura, 50%. Los Leones Puente Alto, 50%. Claro, los que viven en uno de esos lugares prefieren ese. Esto no es preferir. ¿Cuál le sirve más? Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. ¿Ha escuchado hablar usted de la tumba? No me refiero a las tumbas, como un genérico cuando uno ve en los cementerios. Me refiero a la tumba que es una cárcel, es una prisión de los aparatos de seguridad del régimen venezolano. Está en pleno centro de Caracas, por lo que entiendo, en un piso -5 y tiene condiciones que, según quienes han tenido la mala fortuna de estar allí, cuentan que son inhumanas. Laurent Salé, de la ONG Operación Libertad Internacional y ex preso político de Venezuela, está con nosotros esta noche. ¿Está bien pronunciado el nombre y el apellido? Sí, sí. Laurent, muchas gracias por Gracias. estar aquí. Gracias. Muy buenas noches. De paso por Chile, tú estuviste en la tumba, ¿no? Sí, estoy en la tumba. Imagínense que aquí, en el centro de Santiago de Chile, hubiera un edificio muy moderno del Servicio de Inteligencia, El Sedín. del SEBIN, y debajo del metro de Chile, que es unos calabozos, que es un laboratorio para meter a personas que disienten de las políticas del Estado. En Venezuela se vive en un estado de terror. En Venezuela se usa el terrorismo desde el Estado para controlar y someter a la población civil y mantenerse en el poder. Cuéntanos cómo llegaste a ese lugar y cuánto tiempo estuviste y cuáles fueron las vivencias tuyas ahí. Bueno, fui secuestrado en la ciudad de Bogotá. Fui secuestrado por el Servicio de Inteligencia colombiano. ¿Cuándo fue esto? El 4 de septiembre del 2014, cuando Santos intentaba llevar a cabo el proceso de paz, ocultando a las víctimas del terrorismo, ocultando o intentando ocultar algo que no es tan fácil de ocultar, y es la relación de los grupos terroristas, guerrilleros y narcotraficantes de Colombia con el régimen de Nicolás Maduro. Como acaba de pasar ahorita en Colombia, el atentado, la bomba que colocó el ELN en la ciudad de Bogotá, responde a una operación desde Venezuela. Bueno, eso están tratando de investigar, porque eso es lo que le ha pedido el gobierno colombiano a Y eso Venezuela. el gobierno colombiano ha sido claro. O sea, esa persona... En acusar eso, Sí. no se ha comprobado todavía eso. Bueno, pero es que ¿acaso es un secreto o acaso no es público que en Venezuela están líderes de la FARC y del ELN desde hace muchos años? Volvemos a tu caso, por favor. ¿Tú qué estabas haciendo en Bogotá cuando te secuestraron? Estaba llevando a cabo denuncias desde el Congreso colombiano, también estaba estudiando, denuncias de todos estos casos de crímenes de lesa humanidad que se ocultaban. ¿Y por qué? Porque, ¿dónde quedan las víctimas del terrorismo de la guerrilla colombiana en territorio venezolano? La guerrilla colombiana opera en el territorio venezolano desde hace años, ahora mucho más que antes. Y en ese momento, en el 2014, era una América Latina distinta y un presidente Santos que le sirvió bastante al régimen de Nicolás Maduro. Y en medio de esa negociación deciden entregarme al régimen venezolano y duré 2 años y 2 meses en la tumba, luego 2 años en el helicoide
y nunca me hicieron juicio. Helicoide es otra prisión. Otra prisión. Pero detengámonos un segundito, esos 2 años, sí, 2 meses que estuviste en la tumba. No solamente narraste que estaba en un edificio central, debajo, como si fuese debajo de una línea de metro, pero ¿qué características tiene para convertirla en lo que es conocida, lamentablemente, como una cárcel de tortura? Sí, le llaman la tumba no solo porque queda en un sótano 5, sino porque es muy fría. Es un lugar creado por rusos y cubanos. Un laboratorio con las paredes completamente blancas. Generalmente no tienen ahí muchas personas. Durante los 2 años, 2 meses que estuve, lo máximo que hubo ahí fueron 4 personas. Y está creado para generar tortura blanca. Es decir, todos los métodos de tortura y de infligir dolor sin dejar huellas. ¿Qué cosas sufriste tú? Imagínese tener esa luz que usted tiene al frente durante 2 horas, durante 24 horas, durante semanas. El dolor que va a generar eso en sus ojos le va a hacer pedir clemencia. ¿Tú estuviste los 2 años con un foco así frente a ti? Los 2 años no, pero sí por tiempo prolongado. En los 2 años. Imagínese, además, que temperaturas muy bajas. Si usted está en una celda donde no hay absolutamente nada, sino una luz blanca intensa y un frío intenso, terminas en una esquina, acurrucado, y el cuerpo se entumece. 8 grados entiendo que hay ahí, ¿no? Menos, puede llegar a menos de 8 grados. En los 2 años y tanto, ¿alguna vez viste la luz del día? ¿La luz del sol? ¿O no saliste nunca del sótano? Eso fue una de las grandes peleas durante los 4 años, eran que me permitieran ver la luz del sol. En algunas oportunidades nos sacaban, nos tomaron fotos y nos tiran ahí. Porque cuando sumas la luz, el frío, el aislamiento, sin poder comunicarte con ninguna persona, no poder saber la hora, sin reloj, sin poder saber el tiempo, más o menos sabías que pasaba un día era por el sonido del metro. Tú lo escuchabas. ¿Tu familia sabía que estabas ahí al menos? Sí, sí. De hecho, mi mamá pudo visitarme en algunas oportunidades estando yo ahí. Es duro. ¿Sobre qué se te acusaba? ¿De qué se te acusaba, perdón? Bueno, lo que acusan a cualquiera que se oponga al régimen de Nicolás Maduro, de opositor, traidor a la patria, pitiyanqui, golpista, terrorista y todos los istas que se le puedan atravesar por el medio. En Venezuela, como le decía, hay un estado de terror. En Venezuela hay una violación sistemática de los derechos humanos. Nadie huye de su país por gusto, por placer o por turismo. La vida de un hombre nunca cabrá en una maleta, y la gente huye de Venezuela porque la situación es bastante crítica. Te cambiaron al Helicoide. El Helicoide es una cárcel que tiene ¿qué tipo de características? ¿Por qué te cambiaron? ¿Cómo conseguiste que te cambiaran? Bueno, después de una fuerte golpiza que me dieron en la tumba y por presión internacional, me trasladan a la tumba, que es el principal centro de prisión política en Venezuela. Es un lugar de concreto completamente opuesto a la tumba. En el Helicoide. El Helicoide es completamente opuesto a la tumba. Es un lugar donde hay hacinamiento, donde hay contaminación, donde la violencia es de otro tipo, ¿no? Es más rudimentaria, es más criolla, por decirlo así. Ahí el año pasado hubo un motín muy fuerte. No sé si se llegó aquí a saber más o menos el motín que hubo ahí. Liberaron al resto de mis compañeros y yo fui el último en liberar, que fue el 12 de octubre, que fue... Nadie termina de ser completamente libre mientras que su país esté pasando por eso. Lo que hicieron fue que me sacaron de mi celda, me montaron en unas patrullas, me llevaron al aeropuerto y me entregaron al secretario de Estado español, a la embajada, y me sacaron en un avión hasta España. ¿Cómo conseguiste esa liberación, entre comillas? Como si tú nadie es libre si lo sacan de su país. Fue muchas cosas. Principalmente, ¿no?, la lucha de mis abogados, de mi familia, la lucha de distintas organizaciones, de gobiernos, de la comunidad internacional, de la Unión Europea. En el 2017 fui condecorado con el premio Sájarov. El premio Sájarov que han ganado. Sí, por la libertad de conciencia, y de verdad la Unión Europea se aplicó
en tratar de lograr mi libertad. Y el 12 de octubre pasaron muchas cosas y todo eso, digamos que se conjugó y hizo que yo saliera de ese lugar. La Asamblea General de la ONU y las últimas sanciones que ha impuesto Estados Unidos, las discusiones en la OEA, en la Unión Europea sobre el tema de Venezuela, el asesinato horrendo de Fernando Albán, el concejal que secuestran, lo torturan hasta asesinarlo y lo arrojan del piso 10 del edificio. Eso ocurrió hace poco. Eso, sí. a los días me liberan. Como en un intento de desviar la atención y buscando que la Unión Europea flexibilizara sus posturas ante el régimen venezolano, cosa que afortunadamente no lograron. Tu negociación para salir es que no volvieras a Venezuela. Tú hoy vas a Costa Rica, vuelves a España, no puedes Yo tengo un pasaporte. No puedes entrar. No, no puedo entrar. De hecho, bueno, cuando me sacan no tenía cédula, tengo un pasaporte. Y ¿Español? duele, español, de refugiado. Y aquí lo que dice, este documento es válido para viajar a todos los países del mundo, excepto al de la nacionalidad del titular o el de residencia vital si fuera patria. Tú puedes entrar a cualquier país del mundo sin visa. Menos mi país. Menos a tu país. Menos a mi país. Bueno, aquí ocurrió algo similar años atrás, te quiero decir, ¿eh? Gente que era exiliada. Y no bueno, podía y en entrar a su Venezuela, país. en Venezuela había muchísimos se acogió chilenos. muchos chilenos, claro. Y hoy entendemos qué vivían y qué sentían los chilenos. Hoy mi familia es extranjera, es de Jerusalén. Hoy entiendo a mis abuelos. Hoy entiendo a todos esos extranjeros que estaban en Venezuela y que tú no entendías por qué lloraban en silencio. Y ese vacío de tener que huir o que te echen de tu patria, de tu tierra, ese vacío no lo llena nada ni nadie. Laurent, tú sigues dedicado o estás dedicado al activismo desde España. Desde viajas aquí a esto, vas a Costa Rica, te encuentras con Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz. Y en eso estás, a eso estás dedicado. Pero más el activismo de los derechos humanos, ¿estás haciendo algo para la recuperación de la democracia en tu país? En Venezuela, en este momento, hay un proceso de transición. En Venezuela se inició la transición hacia la democracia. Frente a la usurpación del poder, ojo que no es nueva, lo que pasa es que ahora la comunidad internacional sí reconoce que hay una usurpación. La Asamblea Nacional se apega a la Constitución y asume el poder. Lo asume y lo ejerce. Bueno, lo está haciendo. Pero lo está haciendo bien. Si no, Hoy la Asamblea Nacional designó al embajador. En la OEA. Pero más allá de eso, la Asamblea Nacional, al frente de la Asamblea Nacional está un joven como yo, Juan Guaidó. Está sabiendo que en la cárcel del Helicoide hay un diputado hermano de nosotros, Juan Requesén. Oye, hay que tener valentía y compromiso para hacerle frente a la tiranía, sabiendo de lo que son capaces de hacer. Ese proceso inició y no lo va a detener nada ni nadie. Mañana hay una gran marcha, al menos una convocatoria, una gran marcha. Ayer hubo un intento de golpe con 27... ¿Es el camino No, eso no fue un intento de golpe. Empezando porque en Venezuela no hay democracia. Los golpes son golpes cuando hay un orden constitucional. No hay orden constitucional. ¿Cómo le llamas tú a lo que ocurrió antenoche? Lo anoche fueron unos militares en un comando en la zona más popular de Caracas que dijeron, ¿sabes qué? Nosotros nos apegamos a la defensa de la Constitución y no vamos a seguir obedeciendo órdenes de un... ¿Te parece que ese es el camino? ¿No llevará al final a un enfrentamiento civil entre venezolanos? ¿Entre quiénes? ¿Venezolanos? Entre los que defienden y los ¿Quiénes que... defienden? Supongo, no hay nadie que defiende a Maduro. ¿Quién defiende a Maduro? Te pregunto, yo no he estado en Venezuela. No, en Venezuela no hay una lucha de izquierdas ni derechas. En Venezuela no hay luchas de chavistas contra opositores. En Venezuela hay un Estado mafioso, terrorista, criminal, narcotraficante, que tiene el control del poder político y que somete al pueblo. En Venezuela no hay dos bloques o una sociedad enfrentada. Eso no existe en Venezuela. En Venezuela lo que hay es unos criminales atrincherados en el poder. Y por eso cada vez son más violentos. Esa dictadura de Nicolás Maduro tiene algún grado, te lo pregunto, yo realmente no lo sé, yo leo como todas las personas leemos, nunca he estado yo en Venezuela. ¿Tiene algún grado de apoyo en la población, algún porcentaje de apoyo? ¿En cuánto lo valorías tú? Para saber cuál es el peligro, desde aquí de lejos el peligro, que haya una guerra fratricida entre venezolanos. Yo le voy a pedir algo, de verdad. A estas alturas, seguir
rodando el discurso, no, de una guerra civil, oye, no hay cabida. En Venezuela, el pueblo se está muriendo de hambre. Y el hambre es una política de Estado. Si usted cree que chantajear a una persona con una caja de comida para que se vista de una franela roja y vaya y se ponga en una cola, si usted eso le llama apoyo popular, entonces tenemos ideas distintas de lo que es apoyo popular. Yo no le llamo, yo le estoy preguntando para saber. Y yo le estoy diciendo que no. Cero. Y pues, entonces, si no, entonces ¿por qué se roban las elecciones? Yo estoy preguntando, estoy haciendo un juicio, quiero saberlo. A juicio suyo no hay porcentaje relevante de venezolanos que apoye esa dictadura. No, lo que hay es una sociedad chantajeada. Lo que hay son personas que si no marchan no comen. Lo que ocurrió antenoche en Venezuela, ¿es el camino, a su juicio, por el cual Venezuela puede recuperar el levantamiento de estos militares? O la acción de estos militares en la calle. Esos militares dispararon contra alguien. Pero dispararon contra alguien. ¿Qué hicieron esos militares? Vamos a definir qué hicieron los militares. Mi pregunta es si usted cree que por ese camino van a recuperar la democracia. ¿Pero cuál camino? El camino de intentar yo lo que creo que empezando que los militares, esos soldados, nunca accionaron su arma contra nadie. Ese sí es el camino. Sí, el camino es... Vamos a ver más acciones repetidas como esa. Esas acciones van a ser porque los militares también están cansados. No cabe duda, pero... Están cansados. Y lo que le estamos pidiendo a los militares no es que disparen contra el régimen. Justamente es que no disparen más contra el pueblo. Ese sí es el camino. El camino en el que yo creo es el camino de la paz, de la reconciliación. Lo que yo sí creo es que lo que le pedimos a las Fuerzas Armadas venezolanas es que no disparen más contra la población civil. La oposición en Venezuela es democrática. Y es tan democrática que después de 20 años sigue marchando con banderas y pitos a sabiendas de que va a llegar una barricada y que seguramente los van a masacrar a quemarropa. La oposición venezolana jamás se ha contemplado la lucha armada y el régimen lo sabe y se ha aprovechado de eso. Laurent, ¿qué sucede con la oposición política que no logra aunar una sola voluntad para sacar al dictador? En Chile, desde comunistas hasta demócratas cristianos, que pocos años antes estaban en las trincheras opuestas aquí en Chile, lograron unirse para derrocar a un dictador. Y hoy está pasando. Hoy incluso hasta el chavismo disidente... muchos años de dictadura allí. ¿Por qué, ¿por qué la autocrítica de la oposición política venezolana no es voz a una idea para que entendamos? Pero se está dando. Yo le pido que se actualice a lo que ha pasado. En Venezuela está desde los disidentes del chavismo y personas como Luis Ortega Díaz, ¿verdad? Comprometidísima por mucho tiempo con el proyecto Hugo Chávez. Ex-chavistas que hoy día son opositores a Maduro. Lo bueno de este proceso de transición, que está siendo liderizado además por jóvenes desde la Asamblea Nacional, ahí están todos. Y se está aglutinando, afortunadamente, se está aglutinando la mayor fuerza de voluntades políticas. Y cuando estás bajo un estado de terror, cuando estás bajo un estado que chantajea, que extorsiona, que secuestra, que es capaz de asesinar a alguien y lanzarlo por una ventana... Pero yo conozco eso porque yo vivía en un país donde pasaba eso, así que entonces, yo soy mayor que tú y lo viví en este país. Bueno, yo lo vivo en Venezuela, por eso, con sus diferencias. Sé de qué estás hablando. Con sus diferencias. Entonces, no es fácil. No es fácil que se logre la unidad. Y hoy, el gran valor de hoy es que hay una cohesión dentro de las fuerzas opositoras. Hay cohesión, esa es la pregunta, porque de afuera no se ve. Hay. Y uno se informa, lee... Ya, está bien. Ahorita la hay. Ahorita la hay y hace 2 años la había, o sea, ha ido creciendo, ha ido mejorando. Sí, ya la ha habido. Aquí ha habido. El problema no es que si hay unión o no. Aquí ha habido procesos de unidad. Pero también ha habido momentos donde hay diferencias y donde los políticos han tenido dificultades para tratarlas. ¿Han pesado más las diferencias para unirse? ¿Hacen la autocrítica desde la oposición? Claro. ¿Sí? Y muchas veces también ha habido una unidad fuerte y sólida. Laurent Saleh, el tema de Venezuela nos ocupa con frecuencia. Este tema lo hemos conversado en esta mesa con el ex embajador chileno allá, lo hemos con personas que han venido arrancando de la miseria de la dictadura de Maduro. Es decir, es un tema del cual, aunque tú no creas, aquí en Chile estamos muy actualizados. Permanentemente están las noticias, estamos leyendo, sabemos, claro, no tenemos la información que tienes tú, que eres venezolano,
¿Tu familia, perdón, paréntesis, tu familia sigue en Venezuela? ¿Tu madre? Tú eres hijo único, por lo que leí en tu biografía. ¿Tienes tíos, abuelos, madre? No, mi familia está... ¿O tuvo que salir toda la familia? Porque lo que ocurre muchas veces con exiliados es que la presión la ejercen sobre la familia que se queda. No te está ocurriendo eso a ti. Loren Saleh, muchísimas gracias por contarnos tu testimonio aquí de esta acción activista que estás haciendo por los derechos humanos y la democracia en tu país a lo largo del mundo. Gracias, Loren. Que te vaya muy bien. Esté bien. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Vamos de inmediato a revisar la respuesta que nos entregaron ustedes hoy día a través de nuestro fanpage de 24 horas. Y la pregunta tenía que ver con el metro. Está muy empatado, ¿eh? Los que esperan con más ansia la línea Renca-Vitacura o los Leones Puente Alto. Ahí está la respuesta. Vamos de inmediato al tiempo. Nos alargamos los otros temas porque estaban apasionantes, ¿no? El 24horas.cl, ¿qué es lo que trae? A ver, el corte de agua que afecta a las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, el último informe que nos entregaron es que como máximo mañana a las 20 horas, pero podría estar todo el día sin agua. Así que ojo con eso y vamos a estar atentos también a la investigación. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? ¿Dónde estuvo el origen de esta contaminación? Atento entonces a 24horas.cl. Ahora sí, el tiempo. En la región metropolitana en este momento hay... Ya ni me atrevo. 20,9. Ayer estaba 22 y tanto. 20 grados con 9 décimas. Para mañana, ¿qué es lo que se espera aquí? Máxima 33, extra parcial, miércoles. Y para el jueves, también parcial, máxima de 30 grados. Revisamos otras regiones de Chile. Osorno. En Osorno máxima 22, estará despejado. Y El Salvador, parcial, máximo 26 grados. Escuchamos a Journey, ¿sí? En la voz de Steve Perry, que hoy cumple 70 años. Este cantante californiano saltó a la fama precisamente con Journey al inicio de la década de los 80. Sin embargo, su permanencia en la agrupación fue intermitente. También tuvo una breve carrera de solista, a pesar de ser considerado, según la crítica, como uno de los 100 mejores vocalistas de todos los tiempos, con un lugar incluso en el Salón de la Fama. Es por eso que llama la atención que dejara su carrera por más de 2 décadas para retomarla recién el año pasado, 2018, con el lanzamiento de su nuevo disco solista. Con esta despedimos el Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir. Chao.